se le quema la cabeza a la persona que trabaja con otros que sufren. Como mujeres del jurado, no tuvieron la sensibilidad o la empatía de entender que nos estábamos enfuscando desde ese lugar. Si hoy uno tuviera que decir, bueno, ¿y cuál es su programa? En una sola palabra, es trabajo. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Faltan 4 días nada más para las PASO y bueno, estamos recibiendo a los diferentes candidatos. Hoy es el turno de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, que están aquí con nosotros. Precandidato a presidente y a vicepresidente por Consenso Federal. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a aprovechar, si me permiten, a empezar a hablar un poquito de economía, ya que lo tenemos a Roberto, obviamente, y que esta semana el dólar de vuelta, ¿no?, empezó a dar la nota. ¿Este cimbronazo del dólar, Roberto, tiene que ver realmente con China o tiene que ver con nosotros? No, tiene que ver con nosotros. En realidad, en la última semana, de las cosas que han pasado a nivel internacional han sido más favorables que negativas. La baja que hace el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, de la tasa de interés, para Argentina es extremadamente positivo. Somos un país que tiene deuda, somos un país que tiene que tomar más fondos del exterior. Nos repercute más, digamos. Claro, esa baja, que además es el preludio de una que va a seguir en poco tiempo más, es mucho más importante para nosotros que una devaluación del 1% de China. No tenemos margen. Si tuvieras que hacer un diagnóstico de este momento de nuestra economía, ¿cuál sería? Recesión dentro del estancamiento. A ver cómo te explico esto. Recesión porque estos son 2 años de caída del Producto Bruto, del nivel de producción importante. Pero esa recesión además está metida en un periodo de 8 años de estancamiento, que incluyen los 4 años del gobierno anterior y estos 4 años. O sea, una performance extremadamente mala, sin igual en el mundo. No hay economías en el mundo que hayan pasado 8 años en zona de paz, por supuesto. De estancamiento. Con estancamiento absoluto. ¿Y cuáles fueron los errores, tanto de Cambiemos como del kirchnerismo, digamos, que envuelven estos 8 años para haber llegado a esto? A ver, tratando de simplificar las cosas. Con el kirchnerismo hubo meterse demasiado en la economía privada, los directorios, meter directores en las empresas, el cepo, la suba de impuestos, que fue muy importante en esa época. Todo eso jugó en contra. Y este es un gobierno que está estrictamente ligado a las finanzas, nada más que las finanzas. El resto no existe y bueno, y eso se refleja ya no solo en el estancamiento, sino en estos 2 años. Las cifras que salieron ayer del INDEC son todas extremadamente negativas, en industria, en construcción, en empleo, en pobreza, en todo. Lamentablemente es así. Sí, ayer el dato de pobreza fue el más duro de todos. Creo que la mitad de los chicos menores de 14 años en la Argentina son pobres, un dato increíble. Ahora, estamos, Mariana, ante una tremenda paradoja, porque tenemos un candidato que es una fórmula que es Fernández Fernández, que hizo todo mal en términos económicos, y otro que es este gobierno que también cometió muchos errores en términos económicos, y sin embargo entre los dos se están llevando la mayoría de los votos según las encuestas. Quería preguntarles por qué está pasando eso. No sé, Juan Manuel Urtubey por ahí tiene una respuesta política sobre eso. La apelación a que la gente termine optando entre el miedo y el dolor termina generando esto. O sea, lo único que hace competitivo este gobierno es el temor de muchos argentinos de volver al gobierno anterior. Y lo que hace competitivo al gobierno anterior es el fracaso que sucedió después. Entonces, restringir la oferta electoral a tener que elegir en el mal menor, en definitiva, obviamente hay una fuerte inducción a la sociedad. Eso habitualmente pasa en toda la democracia del mundo, también en la nuestra, en segunda vuelta, el 24 de noviembre, cuando queden 2 opciones, claro, y ahí haya que elegir en 2. Pero ha habido una deliberada acción de las 2 fuerzas políticas que están en esta contienda que hacía referencia, que lo que están buscando es traer el balotaje a agosto.
Es absurdo, es totalmente absurdo. Y hay salida a todo esto. Hablábamos con Mariana fuera del aire, con Labaña. ¿Se sale de esto? ¿Hay un futuro cercano? No nos digan dentro de 20, 30 años. ¿Hay un futuro cercano en términos económicos? Y eso depende de lo que ocurra en las urnas. Yo creo que este es el momento de decirle a los argentinos, no se dejen atrapar, esto realmente es una trampa. Este invento de la polarización tiene que ver con poderes de diverso tipo que existen en la sociedad argentina, pero no es lo que la sociedad argentina necesita. Lo que necesitamos es apertura, diálogo, terminar de hablar de pasado y proponer cosas hacia el futuro. Aprovechen la posibilidad del próximo domingo para votar por lo que tienen ganas y no por esta... Ahora, y pensando en propuestas, ¿no? Para uno poder decidir en base a los contenidos. Recién usted describía una situación de estancamiento como marco general, una recesión como cuadro de coyuntura. Le sumaría la inflación, claramente, sí, claro, obvio. La pregunta es, ¿cómo salimos o qué no hizo este gobierno y debió haber hecho o qué debería hacer el próximo para empezar a revertir esto? Porque 2 años de casi 50% de inflación consecutiva es difícil. A ver, nosotros creemos que hay 2 condiciones básicas. Una es de carácter político y es la necesidad de un gobierno de unión nacional. Unión nacional no significa unanimidad, pero significa una masa crítica importante, al estilo de lo que Alfonsín y Duhalde generaron junto con la Iglesia Católica, el diálogo argentino en el 2002. Esto es lo político. Y en lo económico hay que movilizar lo que ya está. Estamos cansados de visitar fábricas con lonas tapando las máquinas y demás, para lo cual hay que empujar la capacidad de compra de los argentinos, hay que subirla. Han perdido 16% en el último año y medio, los trabajadores y los jubilados. Hay que recuperar eso, hay distintos métodos, después los podemos hablar, sin grandes shocks, con tranquilidad, y al mismo tiempo ayudar a la pyme, que tiene los equipos ahí, que va a necesitar recomponer el capital de trabajo, que lo han ido perdiendo en medio de esta crisis, y alentarle todo lo que sea la toma de personal y la inversión. Y por ese camino vamos a tener una economía que se mueva. Miren, la economía argentina se puede mover 4% por año de manera 10, 15 años, y eso nos cambia la vida a todos los argentinos, y eso es perfectamente posible. Pero llevándolo a la práctica, ¿no? Porque te escuché en otras entrevistas decir, Roberto, la frase de ponerle a los argentinos plata en el bolsillo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Te digo, mira, ¿Cómo hace sin generar más inflación? No, Claro, por supuesto. sin emisión. Distintos mecanismos. Por ejemplo, suba del salario mínimo vital y móvil, que después empuja el resto de los salarios. Eliminación del impuesto a las ganancias de la franja de trabajadores, que está justo más o menos en el límite del no imponible. Para la clase media algo muy importante, la indexación de los créditos, los SUBA y todos los demás, la indexación de los créditos personales por el índice de salarios, y no por variables financieras que están por las nubes. La devolución del IVA a quien compra con tarjetas de débito y crédito, cosa que existió y la anularon. La eliminación del IVA de los productos que todavía tienen 10,5 puntos, que justamente tienen la mitad del IVA porque son esenciales. Bueno, si son esenciales, demos otro paso más. Esto hecho con tranquilidad y simultáneamente lo que hace es reconstituir ese poder de compra que los argentinos perdieron. ¿Y el tema de los impuestos? ¿Se pueden bajar los impuestos? Sí, básicamente, como te decía antes, los que tengan que ver con la inversión y los que tengan que ver con la toma de personal, sí hay que bajarlos. Y no hay que tener miedo a eso, porque el verdadero equilibrio fiscal se logra en una economía que funciona. En una economía estancada no hay equilibrio. Pero bajar los impuestos de esa manera, ¿no desfinanciaría el Estado? Porque todo el tiempo estamos escuchando las dos cosas, ¿no? Entonces... Es el cuento de los ajustistas, Los ajustistas, la gente del fondo, y eso ya lo hemos vivido muchas veces.
Pero la última vez que vinieron y estuvimos juntos con los representantes del fondo que nos pidieron una entrevista, estaban asombrados porque caía la recaudación. ¿Y de qué se pueden asombrar en medio de un país que produce menos? Claro. Obvio que es. Hay algo casi, perdón, de sentido común. ¿No? Si tu economía es así y tenés una presión impositiva, obviamente tenés determinada recaudación. Si tu economía crece y tenés menos recaudación impositiva, tenés menos presión, vas a recaudar más aunque bajen los impuestos. El problema es que acá entramos en el círculo vicioso del ajuste. No es la primera vez que pasa en la Argentina, ya se hizo otras veces. Si aumenta el impuesto, baja la actividad, entonces entramos en un círculo vicioso en donde el año que viene hay que ajustar más aún porque este ajuste no alcanza, y así es donde terminamos como ya nos pasó varias veces, ¿no? El año que viene está previsto un ajuste que es superior al que hubo este año, por ejemplo. Sabemos que es socialmente inviable eso. El tema de las tarifas, ¿no?, que preocupa tanto también. Se lo escuchó decir Alberto Fernández hablar de la desdolarización de las tarifas. ¿Esto es algo viable? Sí, claro, absolutamente. Nosotros hemos sostenido lo mismo ya desde hace tiempo. No se puede tener una economía... ¿Te acordás? En los años 90 se dolarizaron todas las tarifas. Y así terminamos en una crisis fenomenal. Vos no podés tener una moneda que no tiene nada que ver con los costos de producción y demás, rigiendo el precio de la energía cuando todo el resto está en pesos argentinos. Esa combinación es... ¿Hay que volver a congelar las tarifas? No es congelar, no. En todo caso la indexación... El gobierno dice que todavía falta que suban. Tiene que ver con un poco de lo que decía Roberto al principio, vinculado a variables de la política. En ningún lugar del planeta Tierra las obras de infraestructura, por ejemplo energética, se pagan con la tarifa de servicios públicos, se pagan con financiamiento. Pero ¿qué tienen las empresas? Tienen un horizonte de previsibilidad de tarifas de acá 5 o 6 años, entonces vos sabés cuánto vas a recaudar desde una empresa, podés ir, emitir deuda, tomar deuda para financiar las obras públicas que tenés que hacer. El problema que tiene la Argentina es que no tiene ninguna previsibilidad, por eso es el tema, y lo nombraba al principio Roberto, de la reforma política. Hay que estabilizar las variables de la política. Esto que es como un electrocardiograma, que vamos, venimos, es como divertido, entretenido, pero destruye la confianza en el país. Y eso no es algo nuevo, lo estamos viviendo hace un tiempo. Labaña, hace semanas que se viene hablando de si el dólar está atrasado o no está atrasado, y vivimos en una economía que está prácticamente dolarizada, y el que no compra dólares se preocupa igual por si sube el dólar porque sabe que le arrastra la inflación. Claro. ¿Está atrasado? ¿No está atrasado? ¿Es un círculo vicioso? No, mira, no se puede... ¿Debe preocuparse el asalariado si el dólar sube más? No, pero a ver, el problema es que no se pueden tomar las cosas por separado. Las tarifas por un lado, el dólar por el otro. En realidad lo que pasa es que el conjunto de precios de la economía, que hay 6 o 7 precios fundamentales, están todos ordenados nada más que en función de un país financiero. En realidad hoy los salarios, que son un precio, los salarios están bajos, el tipo de cambio está bajo, la tasa de interés está altísima, la presión impositiva, que también es un precio implícito, está altísima. Entonces, el problema de poner en marcha nuevamente la economía pasa también por reordenar progresivamente esos precios. Tomado aisladamente, nadie puede decir está alto, está bajo, depende del conjunto. Yo quería preguntarle, bueno, en realidad tengo una pregunta política y otra económica, pero empecemos con la económica. Labaña, ¿usted se considera más cercano, desde el punto de vista económico, a Alberto Fernández que al actual gobierno? No, los dos fracasaron. El otro día alguien... ¿Sabe por qué le digo? Por el spot de campaña. Claro. Usted quiere llenar la heladera y Alberto Fernández quiere poner comida en el plato. Sí. Es un poco lo mismo. Bueno, en todo caso, tratemos de evaluar a la gente. Este es un problema muy frecuente en la sociedad argentina. Olvidar los antecedentes. En definitiva, quienes somos candidatos de alguna manera hemos estado gobernando. Bueno, miremos lo que cada uno hizo en el momento que gobernó y sobre todo miremos los resultados, no los discursos que hizo. Alberto está ligado, en todo caso, a un periodo también de fracaso en la política económica de Cristina. Usted habló del INDEC antes, y habló del INDEC y le dio crédito a la cifra del INDEC cuando en el periodo
el primer periodo, sobre todo kirchnerista, el INDEC dejó de ser confiable. A partir del 2007 en que A fue... partir del 2007. A partir del 2007. Claro. No, es simplemente un señalamiento, ¿no? A propósito de lo que usted estaba diciendo, veamos los resultados. Resultados cuando tenemos estadísticas confiables. Si no, no se pueden tener resultados. Bueno, yendo a estadísticas, cuando uno toma, planteaba Roberto recién, cuando vos tomás el inicio de la gestión como ministro de Economía, Roberto Labaña, el fin de la gestión, hablamos de una economía que crece al 9%, hablamos de millones de puestos de empleo, de prácticamente derrotada la inflación, en un contexto nacional e internacional más desfavorable que el actual, con una soja mucho más barata que hoy, con un contexto tremendo. También veníamos del fondo del fondo del mar. Veníamos del fondo del mar. Con una soja a 195 dólares contra lo que valió después. Por eso, sin quitar mérito, por supuesto, a la gestión de Labaña, veníamos del fondo del mar, como dice Ricardo. Perdón, la otra pregunta que ya no es económica, pero es para Urtubey. Cuando Labaña hablaba de necesitamos apertura y diálogo, bueno, usted tuvo diálogo y contacto con el actual gobierno. Sí. ¿Qué pasó? Lo sigo teniendo y lo voy a tener y vamos a ayudar hasta el último día de la gestión. Pero eso se tiene que transformar en políticas públicas y políticas de Estado. Y ahí, lamentablemente, eso no ha funcionado. La Argentina necesita establecer acuerdos de que sean duraderos, que no sean solamente para validar decisiones. Nosotros queremos cambiar el sistema institucional. A mi juicio tenemos que ir, y eso lo hemos hablado mucho con Roberto, a un sistema semiparlamentario en donde el presidente tenga un poco menos de poder, en donde el Congreso esté obligado a generar lógicas de gobiernos de coalición, por lo menos las mayorías circunstanciales que haya, y establecer un jefe de gabinete con acuerdo del Congreso. Eso lo estableció la reforma constitucional del 94, luego las leyes reglamentarias lo atenuaron, lo desdibujaron. Me parece que hay que volver ese espíritu de la reforma del 94. ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante estabilizar la política argentina, que no vayamos y volvamos, y volvamos. ¿Y en qué beneficiaría al sistema político tener un sistema menos presidencialista, de un presidencialismo menos fuerte, digamos, cuando en realidad es tan difícil conseguir y construir los consensos? Claro, porque nuestra lógica de incentivos está en la confrontación, no en el consenso. Hoy tiene más prestigio el que más grita, el que más pelea. Cuando tenga más poder el que acuerda, propio del sistema parlamentario, naturalmente el esquema de incentivos se modifica. ¿Por qué? Porque el consenso genera más poder que la pelea. ¿Solo hay que cambiar lo institucional, digamos, o también implica un cambio de idiosincrasia? Porque hay algo del presidencialismo fuerte que está en nosotros. Estoy de acuerdo, pero el fenómeno tiene que ver con nuestra cultura. Nos está yendo bastante mal, entonces más vale vayamos cambiando un huevo o la gallina, ¿no? Claro. Exactamente. Está claro, todos coinciden en que hace falta la unión para salir adelante, digamos. Lo que pasa es que, aparte de la buena idea y la buena intención, que es lo que decimos, modifiquemos normas para que esas buenas intenciones tengan un andamiaje institucional. Claro, porque si no nos quedamos en la buena voluntad de un par de pibes con buena onda. Y no ¿Qué encontraste en este espacio, Juan Manuel, que te decidió formar parte de esta fórmula? Con Roberto nosotros planteamos que la salida de la Argentina no es validando un gobierno con pocos resultados y magros resultados contra un gobierno que todavía tiene mucho que explicar. Nosotros creemos que hay vida en la Argentina sin Macri, sin Cristina, y puede ser mucho mejor. Nosotros sostenemos que hay un importante porcentaje de argentinos que está disconforme con lo que está pasando. Nosotros queremos expresar esa voz y por eso hemos planteado nuestro espacio y creemos que le podemos ser muy útiles al país. Y el domingo es el día que esa voz se puede expresar con toda claridad. Vos hablaste, Roberto, del voto rechazo, tener cuidado con el voto rechazo, que era muy peligroso. Claro. ¿Cómo explicarías eso? Y bueno, porque en algún punto viene la discusión sobre el voto útil, la discusión sobre voto por aunque no me gusta, para que no gane el otro. Nada de eso está en juego este domingo. Esta es una gran encuesta nacional. Nada más, porque todas las fórmulas han sido elegidas, así que es una gran encuesta nacional. Esta es la oportunidad en que la sociedad nos puede clarificar a todos, en lugar de encuestas que son parciales o son manejadas, nos puede decir a todos, esto es lo que queremos, esto es lo que tenemos ganas de votar. En las propias encuestas hoy sale que 40% dice que no le gustaría votar por los extremos.
Bueno, si no le gustaría, no los vote. Esta es la oportunidad, este es el momento de clarificarnos entre todos qué es lo que queremos. Y yo creo que ahí ganan las posiciones de centro. Los mayores de 70 años no tienen obligación de ir a votar, pero se les pide que vaya a votar. Pero no se les da a quienes cobran la jubilación mínima todos los beneficios que deberían tener. Usted tiene toda la razón del mundo y usted sabe que el 50% está en la mínima. Una de las posturas que nosotros hemos planteado, porque se habla de la reforma, y las reformas en general son reformas de largo plazo en todo el mundo. Y la gente se va muriendo. Exacto, pero acá hay una urgencia. Y en consecuencia el planteo que nosotros hacemos es redistribuir los fondos que hoy hay hacia abajo. Ustedes saben que hay una pirámide. ¿Dónde hay fondos? Arriba, en la propia pirámide jubilatoria. Hay jubilaciones muy elevadas. Entonces lo que hay que hacer... son pocas, Roberto. Usted dice que son pocas. No, muy elevadas. entre una y otra... Dentro de la masa, yo no sé exactamente el porcentaje, no pero el grueso está en los estadios más bajos y en el centro. No menos del 30% es. No menos del 30%. Si vos distribuís ese 30%, seguramente vas a poder en lo inmediato, no una promesa de futuro, mejorar la situación de quienes están en el Si los jueces aportaran, habría más dinero para poder pagar. Por ejemplo. Hay mecanismos que son más rápidos y el más rápido de todos es la redistribución. Y también tengamos en cuenta respecto de eso que la principal presión para soportar el sistema previsional está en un porcentaje pequeño de argentinos que son los trabajadores registrados. Cuando planteaba Roberto la necesidad de incentivar la generación de trabajo registrado es eso, que haya más gente con menos presión pudiendo soportar entre muchos más lo que hoy soportan Para pocos. Eso hace falta beneficios impositivos. Correcto. Usted piense lo que ha pasado este año. 300.000 puestos menos en blanco, los datos son oficiales, y alrededor de otro tanto de los que no son registrados. Pero los que están en blanco aportan al sistema. Claro, dejaron de aportar. Y algunos se pasaron a cobrar el seguro de desempleo. Entonces, este es un sistema donde hay una especie de espiral decreciente, y lo que tenemos que hacer es cambiar a una espiral expansiva, que permita crear trabajo, que permita que la economía se expanda, se van a recaudar más impuestos, va a haber más solidez fiscal que la que hoy hay. ¿Qué opina de la denuncia qué opinan los dos, de la denuncia que hizo el Frente para Todos con respecto a las dudas que hay con cómo se van a transmitir los datos, ¿no? Esta empresa Smartmatic. Por el escrutinio provisorio. Sí, exactamente. Ellos dudan de que los datos puedan ser hackeados. No sé, ¿cuál es el miedo? Mira, acá hay ya un dato objetivo, para no hacer de esto politiquería. El dato objetivo es que la Cámara Electoral y el gobierno habían acordado que el software había que entregarlo hace 30 días atrás, o 28 en realidad, 30 días antes del comicio. Han pasado 28 días. Hoy se dijo que lo iban a entregar, tampoco lo entregaron. ¿Y por qué no lo entregan? Bueno, esta es la pregunta que uno le tiene que hacer. Es cierto lo que señala Roberto, por cuando se contrató esta empresa, primero aclaremos esto. Hay un escrutinio provisorio que es para que salga en la televisión, para que lo contemos nosotros los periodistas, pero no es lo verdaderamente trascendente. Pero con este sistema sí lo sería, digamos, ¿sería un poco más exacto o no? No, el tema que son dos. Una cosa es el escrutinio provisorio, que es lo que vemos en la tele. Sí. No tiene valor legal. No tiene valor legal. Que tiene valor legal es la contabilidad que hace la justicia, que hace la justicia electoral. Con las actas. Que eso es lo que verdaderamente importa y eso no está en cuestión. Eso no hay ninguna duda sobre eso. La duda está sobre el escrutinio provisorio, que siempre se lo encargó a una empresa. Este gobierno decidió hacer una licitación. Es importante esta diferenciación que estás haciendo, yo no lo había entendido. Claro, la elección no está en duda. Lo que está en duda es lo que está puesto en duda es esta parte del escrutinio provisorio, que es lo que sale en la tele el domingo a las 6 de la tarde. Que es como lo de Scioli. Aparte hubo un cambio, en el conteo. Se contrató otra empresa. Ahí se dijo que se tenía que entregar el software para hacer estos cálculos 30 días antes y no se entregó. Esa empresa lo que hace es el conteo provisorio no legal a través de escaneos que hacen de las planillas y que mandan a yo quisiera hacer una aclaración.
para que no nos desviemos de quién son las responsabilidades. Esta no es una discusión entre los candidatos, los partidos políticos y la empresa. No, es con el gobierno nacional. Totalmente, el responsable de esto, el que tiene que dar toda la seguridad, es el gobierno nacional. Y si bien ese escrutinio provisorio es eso, provisorio, sin valor legal, puede tener un valor político importante, sí, claro, sobre todo si la elección es muy cerrada y demás. Acá, en parte, se está jugando el titular de los diarios del día siguiente. Claro. No, y de varios días. El tema con la incorporación de tecnologías, hay lugares, por ejemplo, en mi provincia, en Neuquén, en otros, que tenemos incorporado tecnologías, el sistema de boleta única electrónica, funciona todo el sistema, que obliga a que la justicia comparta con los representantes que son los fiscales informáticos de cada uno de los espacios políticos los software a efectos de que eso se pueda validar. Por eso es esa obligación legal de que esté 30 días antes. No es un capricho, es ¿para qué? Para que la gente que participa conozca el sistema. O sea, a ustedes les llama la atención que no les muestren el software. Claro, porque eso es un hecho, no es discutible, no es político. Es una obligación legal. El fiscal, quien fiscaliza estas cuestiones dentro del kirchnerismo, el doctor Zurdo, si no me equivoco, lo que planteaba es que ellos accedieron y que por lo que vieron no estaba garantizado ni la transparencia, ni la comunicación de datos. Si alguien accedió, lo hizo informalmente, porque el problema, repito, porque en esto todas las cuestiones procesales no son poco importantes, son trascendentes, porque cuando vos vas a dar un paso, nosotros hicimos un proceso para informatizar los procesos electorales que nos llevó 10 años, es un proceso largo para que la gente se vaya incorporando y demás. Y uno de los temas centrales es garantizar la accesibilidad de todos los participantes a través de fiscales informáticos para que conozcan el software, todo eso, para que no se genere esto, porque en realidad si se hubiese cumplido con los pasos procesales y hace un mes estaría en el software, lo pueden evaluar o no, todo esto es una anécdota. Van a acompañar la tiene que ver con el gobierno nacional. Lo que dice es que esta denuncia llega muy tarde. Por eso, ¿no? aparte, Mariana, que debieron impugnar la licitación si tenían alguna objeción técnica sobre la empresa Starmatic, sus antecedentes y la capacidad técnica de fiscalización. Hay que tener en cuenta también es por los resultados concretos. Claro. Por eso, hay que tener en cuenta no que hizo lo que tenía que hacer esta empresa. Una de las cosas que ha cambiado es directamente, primero, en estos 30 días en los que se tendría que haber facilitado los códigos fuentes de los programas a los partidos políticos, se hicieron simulacros y los simulacros fallaron uno tras de otro. Entonces llegás al momento de las elecciones, al momento de la verdad, sin saber siquiera, o sea, no entregaste los códigos fuentes, pero tampoco sabés si el sistema va a funcionar. Eso es lo grave. Hay una pregunta que sé que no me la van a responder. ¿Viste cuando sabés que no te van a responder? Mariana, esa sensación la conoces, ¿no? Pero bueno, hay que hacerla. En un eventual balotaje, ¿para qué lado se inclinarían? ¿A quién apoyarían? Ya sé que no me la van a responder. Pero por lo menos voy a analizar las miradas, qué sé yo. Pero él tiene una buena respuesta. Mariana, nosotros nos presentamos porque tenemos expectativas, si bien somos conscientes que somos una fuerza nueva, que está empezando de atrás, que vamos a tener 70, casi 80 días a partir de hoy para llegar a la elección de octubre, que es la elección en donde se resuelve quién va al balotaje. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para que Roberto sea el candidato a presidente que vaya al balotaje. Si no tuviésemos esa expectativa, no nos presentamos. Yo pregunto, cuando los chicos fueron a jugar la Copa América a Brasil, si vos en el 6 sale a hacer un reportaje, si ustedes no ganan, ¿quién querrían que gane? ¿Te contesta alguien? No. Yo lo hago que se vuelva a su casa y me ahorro el pasaje. Pero ella sabía que no le íbamos a contestar. Pero bueno, ¿viste? Hay otro tipo de lectura que uno hace, que es lo que tampoco hice, no pude, no saquen libros. Igual hay que decir que se cree que la mayoría de los que este domingo van a votar a esta fórmula, la mayoría iría para la fórmula de Cambiemos. A mí el número que me dijeron... de la mitad. Esa es una teoría que no compartimos. Es una teoría bastante rara porque en todo el mundo el patrón referencial de un proceso electoral son los gobiernos. O sea, cuando a un gobierno le va bien, la gente vota al gobierno y sigue. Habitualmente los que no están conformes votan a la oposición. Bueno, eligen las distintas alternativas que tiene la oposición. Cuanto más alternativas tienen para elegir. Cuanto menos tienen, más van a una sola. Por eso digo, es una teoría extraña que yo, sinceramente,
no he logrado que alguien me la explique bien, y lo he hablado con algunos de los que escribieron algunas de esas cosas en algunos medios, para que me la validen, pero... Está basado en las encuestas. Sí, pero... Poniendo en duda la calidad de las encuestas de hoy. Nosotros vemos otra cosa. Yo tengo una curiosidad. Hay gente del búnker de ustedes que maneja un 60-40. Es decir, que el 60% se lo estarían robando a Macri y el 40% al kirchnerismo. No sé si comparten este dato, si es intuitivo. Los votos, en lo personal, no son ni de él, ni míos, ni de Macri, ni de Cristina, ni de Alberto. Son de la sociedad que va a votar al que tenga ganas, pero me parece que hay una cosa de... Nuestro sistema democrático se ha hecho cada vez más participativo y menos representativo en el mundo, no en la Argentina. Entonces, pensar en la propiedad del voto era algo que funcionaba cuando volvimos a la democracia en los 80. Yo creo que hoy ya no existe más. Es lo que yo pienso. Y bueno, si llegaran a ser gobierno, ¿no? ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomarían, por ejemplo, en lo económico, Roberto? La de poner dinero en el bolsillo. Alguna de estas distintos canales que yo les comentaba, por donde es posible ponerle poder de compra en el bolsillo de los argentinos, por eso empezaríamos, sin la menor duda, e inmediatamente también en el tema de promoción del trabajo y de la inversión, sobre todo en la empresa pequeña y mediana. ¿Nos puede dar algún detalle de lo primero y de lo segundo? Porque uno escucha ponerle dinero a los argentinos en el bolsillo y digamos cómo hacerlo y que no sea inflacionario. Bueno, pero yo les acabo de decir 4 o 5 mecanismos y hay más, pero juntos, porque en este periodo de 8 años de estancamiento de los que hablábamos hace unos minutos, los 4 primeros, el error fue creer que empujando el consumo había solución. Lo único que ganamos fue la inflación porque la producción no respondió. Después vino este gobierno y dijo la lluvia de inversiones. Lo del consumo es populista. Nosotros la inversión. Por supuesto, no hay inversión en una economía que no tiene demanda. Justamente, si no teníamos demanda, no era esperable, salvo las inversiones subsidiadas. Hubo algunas, por ejemplo, la energía eólica, con un gran subsidio, entonces sí, está bien. Pero en condiciones de mercado, de economía libre, no, porque yo necesito saber a quién le voy a vender. Y por eso no hubo inversiones. Tampoco hay inversiones si no hay seguridad jurídica. Seguro. Hablando de seguridad jurídica, les quería preguntar hay que casar las dos, el consumo y la inversión. Perdón usted. No. Que me parece que son 2 cuestiones de las cuales no le han preguntado mucho. Una es cuál es su diagnóstico y qué piensan hacer con la educación. Y la otra es cuál es su diagnóstico y qué piensan hacer con la seguridad. Bien. Educación. Es curioso porque fue una de las primeras programas que sacamos y no despierta en general el tema interés. Por eso le pregunto. Está tan obsesionada la sociedad argentina con lo económico que no despierta interés. A ver, el planteo primero que hay es volver a traer la educación a la nación. Ustedes recuerdan que en los años 90 se repartió en las provincias. Esto ha dado lugares a diferencias enormes, a un deterioro de la educación en general. Entonces los temas fundamentales, que son los contenidos, la forma de designación de los educadores, la forma de evaluación de los educadores y la forma de evaluación de los alumnos, a la nación. Pero no a la nación donde un mandón en Buenos Aires decide qué hacer. No, un acuerdo en el Consejo Federal de Educación, pero el programa es único. ¿Y los sueldos? Y los sueldos obviamente van a tener que subir, no solo por esto, sino porque nosotros planteamos también escuelas abiertas sábado y domingo, sobre todo en todas las zonas donde hay un retraso educativo. ¿Para qué? Precisamente para que haya apoyo, sostén adicional para sacar de donde están a los que han ido quedando atrasados. Y esto obviamente exige pagarle a los educadores fondos adicionales. La educación es prioridad absoluta. Eso claro, así. Pero no tenemos un pozo sin fondo. Si vamos a poner bolsillo, plata en el bolsillo de la gente, si vamos a aumentarles a los jubilados, si vamos a subir los sueldos, ¿de dónde sale? Le puedo contar una cosa.
a veces es malo referirse al pasado, pero hay que hablar de ejemplos concretos. En el 2002, el déficit fiscal que había cuando nos tocó con el equipo asumir, y Juan Manuel era diputado y participaba activamente en los acuerdos, el déficit era de 3 puntos del PBI, del Producto Bruto. 4 años después era un superávit de 4,5 puntos. Récord histórico en 108 años según los datos oficiales. ¿Por qué pasó eso? Porque la economía creció enormemente. Tampoco se pagaba deuda, ¿no? La economía crece, una parte le toca, perdón. Tampoco o sea, en esos primeros 4 años tampoco se pagaba deuda ni... No, pero bueno, pero eso fue una decisión de política económica, claro. No es que pasó y que nos aplaudieron por eso, ¿no? Tuvimos que pelear, tuvimos que decir, para poder salir no hay que pagar esto, sí pagar otras cosas, porque al fondo se le pagó siempre, al Banco Mundial también. Entonces, sí, es cierto lo que vos decís, pero esa fue una decisión de política económica, que se peleó y se ganó. Entonces, el crecimiento cura buena parte de los problemas y los desequilibrios y es lo que genera fondos. Miren, por cada punto adicional de crecimiento de la economía, 0,25 vuelve en impuestos al Estado. Aún con los impuestos de aquella época, no con los de ahora que han subido enormemente. Entonces es eso lo que permite el equilibrio. En cambio ahora estamos en una situación donde al ajuste del primer año le tiene que seguir otro ajuste el segundo. Dentro de una economía que es cada vez más chica, ¿no? Yo muy cortito porque habías preguntado de seguridad. Sí. Eso tiene que venir al lado de avanzar en las reformas en el sistema de justicia en la Argentina. Una, poner urgentemente en marcha el nuevo Código Procesal Penal que empezó como plan piloto ahora en Salta y Jujuy, después de 3 años que lo teníamos parado. Segundo, avanzar con fueros especializados en algunas cuestiones de alta sensibilidad, en todos lados, como violencia de género, como todas las cuestiones vinculadas que van a una fila, que obviamente las causas con presos van antes, después terminamos con los desastres que terminamos. Hay un proyecto de reforma al Código Penal que también es importante que nosotros podamos acelerarlo y tenerlo ¿para qué? Para poder codificar y evitar lo que nos pasa, que es un desastre en ese sentido. Otro de los temas centrales, ya yendo a fuerzas de seguridad, es estandarizar los patrones de formación y de funcionamiento. Corresponden a las provincias, correcta, defendemos el federalismo en las provincias, pero hay que estandarizar las normas. Hay provincias que los policías van un par de años a la universidad para después salir a la calle y hay otra que en 3 meses le da un arma y salen a la calle a cuidar. Y así pasan las cosas que pasan. Y luego lo que tenemos que hacer es homologar. Hay muchas provincias que ya tenemos sistemas de videovigilancia muy sofisticadas y demás. Lo que hay que hacer es homologar los sistemas a efectos de compartir bases de datos entre justicias federales y justicias provinciales, porque si no, los delitos que no son federales tienen un ritmo, los otros delitos tienen otro, y ahí terminamos con todos los problemas que tenemos. Hay todo un tema con la justicia. Les agradezco mucho que hayan venido, una posibilidad para que la gente lo siga conociendo y escuchando, y bueno, mucha suerte el domingo. Gracias a vos. Muchas gracias. Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, precandidatos por Consenso Federal. Bueno, damos vuelta a la página, nos vamos a meter un poquito con el espectáculo directamente. Vamos con lo que ha sucedido. Ayer había mucha expectativa con respecto a este nuevo cruce entre Flor de la B y Usandi Varas y Pampita y Flor Peña, ¿no es cierto? Por lo que había sucedido la otra vez. Allá lejos quedó pendiente. Quedó pendiente, claro, porque quedaron los grabados en el medio. Porque Pampita había dicho que faltaba un macho en la pareja. Un macho, que lo quería ver a Gabo Usandi Varas, que es quien baila con Flor de la B, en la posición del macho para que ella se luciera como una bomba sexy. Y después vino una semana en donde todos tenían que reflexionar, ¿no es cierto? Sí, sobre todo acerca de lo que había pasado. Sí, se fue estaban todos de vacaciones. Pampita se fue a reflexionar a la playa. Flor de la B se fue a Mendoza a reflexionar. Tinelli a Miami a reflexionar. Se fueron todos se fueron a reflexionar y ahora era ver qué conclusiones sacamos. Y volvieron reflexivos. Concretamente hubo a mí me costó sacar conclusiones. Muy difícil. Porque además pasaba algo raro. Vos escuchabas los argumentos de uno y eran atendibles.
sólidos, eran sólidos. Sí. ¿No? Esto de decir Florencia, imagínate lo que es para nosotros recibir esa devolución cuando estamos haciendo un planteo que tiene que ver con la inclusión, con otra cosa, desde el con primer salir día. del cliché. A ver, desde el primer día Gabo fue de el macho y vestido la sex symbol, y Flor claro. de la B fue de smoking. Sí. O sea, desde el Estaban primer diciendo, día ellos plantean la diversidad. No entendiste nada, básicamente era como la lectura que quedaba de lo que le decían a Pampita. Y por otro lado, Flor estaba enojada, mejor dicho, Pampa estaba enojada porque ella le mandó un mensaje a Flor y dice, Sí, no me pero lo contestaste. lo hizo Y Flor público, claro, Pampita. claro. Y Flor dice, encima, éramos amigas, fui a tu casamiento. Sí, fueron al casamiento Fui a los ambas. 10, Ella no fue, sabía eso, sí, mirá, Flor fue claro. al de Barrante. Bueno, pero ese No, contó. pero también fue al fue festejo de los 10 años. Fue años. también al Vicuña. festejo de los Ok. 10 años. Sí. Y Pampita fue al de Flor. O sea, fueron a los casamientos Bueno, pero de dicen una de la que otra. se mensajearon, lo que pasa es que por Instagram, Claro, no, lo que no le por dijo Flor es, teléfono. está bien, sí, me mandaste un mensaje, pero Hoy hablé por privado de de eso con Instagram. Flor Vamos de a la ver B. primero el Frío tape. e impersonal. Vamos a primero ver el tape. A ver, por ahí alguien saca una conclusión nueva, digamos, de lo que sucedió. Nosotros vamos a dar nuestro veredicto. Ay, Adelante, los muy bien. Muppets. Todo quiero arrancar desde el momento en el que por qué me puse mal, ¿no? O sea, capaz con algo que alguien lo tomó a la ligera y capaz, Carolina, siento que capaz lo habrás dicho, capaz a la ligera o no, pero creo que tu mensaje fue claro. Como mujeres del jurado, no tuvieron la sensibilidad o la empatía de entender que nos estábamos enfuscando desde ese lugar. Tuve un comentario que reconozco que es desafortunado, pero que creo que también te habrá llevado a un lugar en el que no te sentís cómoda y en el que yo tampoco me sentí cómodo hiriéndote desde ese lugar, pero fue el lugar en el que yo me encontré también. Yo no me considero una persona discriminadora ni homofóbica y ustedes lo saben. Si bien yo no fui la que dije la palabra macho, entiendo que quizás fue una palabra que en ese momento pudo haber molestado, pero no fue desde un lugar discriminatorio, no fue desde un lugar homofóbico, estábamos hablando del baile. Fue muy cómodo todos estos días. Primero por la cantidad de tiempo que se extendió el tema, después porque yo a Flor la conozco desde hace muchos años. Me llamó la atención que no me respondiera un mensaje que era privado, directo. Sentí que hubo un aprovechamiento de este tema para aparecer en un montón de otros programas. En ningún momento ni estoy buscando cámara con esto, ni me interesa, nunca lo hice. Me parece que de verdad no es un tema para que uno salga a colgarse una cocarda. Así que simplemente para mí ya está. Si a Flor o a Gabo les importaba mi opinión o hablar conmigo, yo me había ofrecido a comunicarme con ella en privado entre nosotros. Gabo tuvo palabras muy hirientes, fueron intencionales. Yo cuando hablé de una coreografía, no de su vida personal ni de su elección sexual. Así que veo una muy mala intención de parte de los dos. Siento lo mismo que pasó esa noche. Intolerancia, incomprensión, poca empatía, qué sé yo, es lo que pasó nada más. A mí cuando Carolina, mi amiga Carolina, yo puedo decir que nos conocemos desde que empezamos. Entonces, quizás un mensaje de Instagram, de mensajes directos de Instagram, me parece una cosa totalmente impersonalizada. Entonces, desde ese lugar, cuando vos dijiste que yo necesito dos machos, dijiste un machote, porque fue la palabra así, machote para verme más femenina, a mí hay algo que enseguida no me sentó bien. Cada uno pueda tener empatía con el otro, un poco ponerse en el lugar. No en este caso, me parece que es lo que faltó acá. Quizás no me cayó bien que vos digas que yo necesito dos machotes para verme más femenina. Tenés que ponerte en mi lugar. Sí, no me cayó bien. ¿Está mal? Yo te llamé, esa misma mañana me fui de viaje y antes de subirme al avión te mandé ese mensaje, no tenía tu teléfono. Siempre esperé que hablemos entre nosotras, como me parecía que podía ser por la relación que tenemos, nada más. Yo esa Carolina que me mandó un mensaje en el Instagram no la conozco. No es la Carolina que yo conocí desde que éramos chicas. Creo que Carolina estuvo muy firme en su postura de sentir que esas palabras no tenían por qué retractarse. A mí la palabra macho me molestó. Yo solamente focalicé en el tema de la pista, en las cosas que me dijeron a mí. En ningún momento me metí con nada personal, ni siquiera de Carolina porque no sería tan baja y tampoco de Florencia. Yo me hago cargo de lo mío y digo, con Florencia, de tu parte siento este deseo de comunicación, pero a la larga vos no fuiste la que armó la situación. En el caso de Carolina, que es la que se mantiene al margen de todo esto y fue la que accionó esta situación, no veo ni un poco de consideración con lo que pasa. No me gusta toda esta situación, no quiero participar, es la verdad. Pero fue lo que generaste en un punto. No quiero yo desde mi lado... Si algún día quieren, hablamos en persona. Yo siento que me parece que muestra lo que piensa gran parte de una sociedad todavía. Que hay mucho por hacer todavía. Muchísimo. Perdón,
Instagram es privado? Porque a mí me parece que cuando te escriben algo en Instagram... No, te puede llegar privado, un mensaje sí, hay directo mensaje que lo lees privado. solo vos. El mensaje privado puede ser público. ¿Viste, Mariana, privados. la gran confusión de nuevo? Que quedó todo como en un gris, que donde la disculpa no fue disculpa, fue aceptada a medias, Pampita no le gusta hablar. Me pareció más claro de todo lo que escuché es lo que dijo Flor de la B con respecto a que a ella le pasó. Claro, a ella le dolió. Esto de que dijeran que necesitaba 2 machos para ella parecer más femenina, ella le cae mal. Y yo la escucho y digo, entiendo que le pudo haber caído mal. O sea, entiendo, Sí. es muy claro la manera en que lo Y explica. sobre todo me parece que entiendo también quién era la intención de Pampita. Eso, me parece que hay que separar la intención del Bueno, pero a efecto veces de la uno no acción. tiene la Claro, intención sí. y algo obvio. sucede del Mi otro abuelita lado. decía, de buenas intenciones está regado el camino al infierno. Pero ellos lo aclaran y es muy verdad, bien. me parece que si hay un dolor en el otro, uno tiene la obligación Claro. moral de ciudadano Tan de sencillo. bien Y ayer la de verdad que la postura de retractarse, de pedir Pampita no fue disculpas esa. y de No. componer. Fue una Me postura parece que es entendible fría que le estuvo duele a ella. Flor, sobre todo cuando hubo una relación previa. No sé cuán amigas eran, porque si una no tiene el teléfono de la Claro, otra, tiendo a no. dudar de una amistad tan profunda, intensa Aparte, y el teléfono genuina. que lo pide a cualquiera de nosotros, si lo Aparte, tiene, pero se estaba cualquier subiendo a un periodista. avión, dijo. Sí. Aparte. Igual, hablando Mariana. de Me parece teléfono. que- Bueno, igual ya también A ver, no es que ellos estás desconectado del universo. Ellos igual aclararon, Florencia y Gabo, muy bien aclararon, nosotros no pensamos de que Pampita es homofóbica. Claro. Sí, la verdad que lo que dice es un poco prejuicioso y hizo, esto lo aclaraba muy bien Gabo, hizo que se despertaran un montón de comentarios homofóbicos. Porque la verdad que en las redes, sí, todos podemos recibir alguna puteada de vez en cuando, pero no es lo mismo recibir no me gusta tu pregunta, o no me gusta tu corbata, no me gusta tu cara, a recibir mensajes con respecto a la agresión sexual. De hecho, en Twitter hay una manera pero- de denunciar los Claro que tweets sí. homofóbicos. Sí, sí, claro. Sí, sí, Entonces, los agresivos, digo, no es no lo solamente mismo. Y ellos, homofóbicos. la verdad que Xenofobia, todo. recibieron cataratas, sobre todo Gabo, de tweets y de mensajes, PUTO de DM. Pero acá también quiero una lanza por Pampita. Si vos no tuviste una intención ni Sí, homofóbica pero salía ni a salía a discriminadora y aclararlo. te ponen en esa posición, me parece que ella optó por un camino que yo quizá no hubiera elegido, seguramente no hubiera elegido, que es sostener mi posición y defenderla como una posición Porque ayer que a solo Flor hizo un Peña- juicio de valor artístico. Déjame cerrar la Sí. idea. Pero me parece que quizá lo esperable hubiera sido que dé un paso atrás y enmiende. Lo que pasa es que ella se el sintió dolor del también, otro. me parece, lastimada por las cosas que dijo Gabo, que las tomó Sí, pero como pidió más disculpas Gabo personales, ayer, ¿no? O sea, Sí. estuvo bien, Gabo, pero la pedir verdad que disculpas. Gabo había estado muy mal en Sí. decir lo que dijo porque devolvió con una agresión Sí. algo que si a, él no le, si a vos no te gusta que Y, te agredan, y no de alguna devuelvas manera porque- eso distrae el foco del asunto, ¿no es cierto? Claro, Porque tiene punto. terminamos María. hablando de otras cosas y no Sí. de lo que ¿Vos sabés realmente alguien les molestó a que hizo ellos un ese día? resumen muy bueno, fue no en chiste, Ricardo Canaletti, él entendió muy bien y dijo acá en este programa que creo que vos estabas justo esos días enferma, que Gabo se sintió atacado por Pampita porque decirle a una persona como Gabo tenés que ser más macho es insultarlo. Me hizo un insulto. Anoche lo dijo, de chico También le es un dijeron insulto. caminá como macho, bailá como macho, movete como macho, lo viene escuchando, digamos También es un como el insulto y precepto la- de la Por eso, sociedad. si uno hace el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, Sí, que claro. creo que es lo que estaba diciendo Flor de la B, me pareció muy claro, entendemos que tanto a Gabo como a Flor Totalmente. le pueda caer mal el comentario. también, No creo que haya habido intención de parte de Ahora, Pampita y el contexto en el que se da Es más, también me es parece que No, es ella evidente que le podía haber Pampita- dicho, yo no necesito ningún macho para sentirme Pero erótica. escuchame, y Ya se lo ya. dijo. Ahora, No, Mariana, ¿a vos no te se parece lo- que a Bueno, una- pero también a es una- verdad que hay mucha sensibilidad con este tema porque estamos de aprendiendo todos, ¿no? todo, como dijo Exacto. Florencia. Ahora, Sí. Mariana, Pampita, le pagan un sueldo y creo que es uno de los más caros por estar en ese programa, para que también se preste al debate y para que se había preparado la noche especial para que haya una disculpa y estaban coacheados, lo sé. Sé, Mariana, que Marcelo lo único que pidió es que no se agredan, se los pidió a todos, y que hablen con calma y que se pueda entender. Porque no le gustó la crítica al programa que le hicieron la otra vez, que fue un desmán, que nadie lo supo frenar. Entonces, Carolina, decir, a mí no me gusta Pampita hablar de estaba esto. muy nerviosa, Y dejar el micro. ¿Por qué? Porque Estaba tiene que meter muy la nerviosa pata. Pampita. Porque todavía para comunicar ciertos temas de género le falta Bueno, saber, pero le también falta la cuestiones de están también- fondo, porque Lucas, sigue como si diciendo hubiera que, matado a- hablando de Está, elecciones está. Me parece que es una sexuales. devolución artística. Y comparto con Mariana, me pongo en el lugar de Flor, entiendo perfectamente Marina- dónde le aprieta el zapato. Entiendo perfecto. Marina. Lo que quiero decir es, hizo una devolución artística. Te cuelgan el sallo de homofóbica, discriminadora, Defendete. etcétera. Está bien. Defendete. Está bien. Su defensa fue Callarse. En No, un programa no, donde no, yo- su sostener defensa que fue decir, solamente es una devolución. yo no me de lo metí que con lo quería. personal, Claro. fue una devolución del baile. Pero Esa fue la defensa se metió que con la ella manera de ser de esgrimió. Gabo. ¿Cómo? Y se metió con la manera de ser de Gabo orgullosa y el de eso. estereotipo, que va más allá de una devolución. Pero- Pampita no hizo una crítica artística, hizo una crítica de look,
estereotipo, le pidió a los otros dos bailarines También que es fueron verdad que el invitados. tema que estaban haciendo, hizo Gabo, Era- lo dijo, no, no daba para que apareciera el macho, ¿no? Pero No. la verdad que me parece interesante lo que pasó, porque Sí. pone como que hace sí, que obvio. salga, ¿no? A flote Sí, y quizás la sensibilidad de lo que producen determinados temas y que tenemos que hacer el ejercicio La todo incomodidad. el tiempo de ponernos en el lugar del otro. Sí, pero Es también una realidad. no se más puede- claro. no se Es muy puede sano, es muy cuestionar sano y para la sociedad discriminación hacerlo en todos los siendo aspectos de la vida, ¿no? Stop. Ahora continuamos. En Mayorista Macro encontrás un amplio surtido de productos al mejor precio. Podés comprar por unidad y encima pagar con tarjetas de crédito. Mayorista Macro. Mira. Cuando queremos emprender y crecer, siempre es bueno tener a alguien que te acompañe y que esté ahí con vos cuando más lo necesitas. Tu mejor aliado, en Macro podés confiar. Muchas gracias, Macro. Bueno, le están dando el alta a Diego Maradona, ¿no? En estas. ¿Ya salió? ¿Ya salió? Ah, perfecto. Se Ahora pudo vamos ver a la contar camioneta, Mariana, todos esperando y solamente Salió y rápido. raudamente partió. Pero bueno, no lo van a operar del hombro, le dieron el alta de la rodilla, entonces, Así es. ¿no es cierto? Bueno, entonces no vamos a hablar de Maradona. Arranca La su no proceso de noticia. recuperación, Claro. claro, tiene que hacer ahora Hay un que montón de ver cosas. quién- Esperemos que cumpla, porque en realidad la operación del hombro la tiene que volver a Sí. hacer, porque cuando la hizo no hizo la rehabilitación. O sea, le van a marcar el paso en lo que tiene que ver con Tendremos que, la rodilla. tendremos que volver a hablar de Maradona cuando sepamos quién lo va a cuidar. Ah, bueno, Cuando puede aparezca- ser, ¿no? Y le cuando regalaron una aparezca otro moto, hijo. siempre hay temas. ¿Estás pensando en remodelar la fachada o algún ambiente de tu casa? Olvídate. Aquí estamos otra vez. El sábado 10 de agosto, los trabajadores gastronómicos festejan su día en la rural. Ellos que nos atienden en hoteles y en restaurantes, ese día se van a organizar para festejarlo con la cena más grande del país, donde se van a reunir 25.000 personas entre afiliados y familiares. Esta vez el show está a cargo de los Palmeras. Ah, mira qué bueno. Bien, La va a el pasar el bien. bombón Me asesino. encantó. Hay un tape, hay un tape. Inviten. ¿No hay un tape? Ah, ahí decía que había un tape. No había tape. Voy a fallar. Se es tan obediente. Bueno, vamos a ver el duelo y la eliminación de Matilda Blanco anoche en el Bailando. Adelante, vamos. La pareja salvada es la de Peter y Fernanda. ¡Peter Alfonso La última pareja salvada por unanimidad del jurado es la de Silvina Escudero. ¡Fracturado y todo! Están entre los 22 mejores del Bailando. Con el 59.34% siguen bailando la pareja de Flor Torrente, Ignacio Saraceni. Gracias por este pequeño premio de unos días de baile. Y bueno, gracias a todos. Un placer. Y gracias, Vamos, Maxi. Matilda. Gracias a mi coach. Un placer estar acá. Gracias.
Bueno, el momento donde quedaba eliminada entonces Matilda Blanco. Ayer la salvaron a Escudero, que está con la lesión, ¿no? Sí, está quebrada. Sí. Por ahí le habilitaron la posibilidad de un Sí, reemplazo. estaba muy dolorida. Vos sabés que me cuentan que estaba muy dolorida Silvina, que por ahí le pedían a algunos sacarse una foto y le tocaban la espalda. Ay, y le que dolía. debe ser Estaba terrible. muy dolorida. Está Gabo Usandivaras, ha llegado a nuestro móvil. Hola Gabo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hermosa, qué lindo escucharte. Bien, muy bien. Igualmente. Bueno, estábamos hablando acá debatiendo sobre lo que se vio nuevamente anoche, ¿no? Que veíamos después de una semana a ver qué había cambiado de la postura. Te vimos pedir disculpas por los dichos personales, sobre todo para Pampita, pero a ustedes no les conformó, digamos, la devolución que hizo nuevamente ella, ¿no? Eso es un poco lo que nos quedó, que no alcanzó con lo que dijo. Es que a la larga no dijo nada, ella se quedó, es como, a ver, con Florencia sí tuvimos una charla que creo que fue constructiva, que nos pudimos explicar en qué lugar nos sentimos cada uno, Florencia Peña, pero que encima al mismo tiempo la situación no era con ella y creo que Carolina se mantuvo firme en su postura y terminó siendo como, no sé, yo sí me sentí parado desde otro lugar, desde otra energía, desde otro emocional. Y desde el lado de ella simplemente encontré una forma nada más de minimizar la situación, de pasarnos la pelota a nosotros, como que si nosotros nos hubiésemos movido simplemente por el medio, un lugar de aprovechamiento. Creo que no fue empática ella. Y dijo que ustedes dos tenían que vio mala voluntad mala intención de parte de ustedes, de vos y de Flor de la B. Eso es lo que les dijo Pampita, porque se pasearon por todos los programas. Sí, es re loco que hoy en día uno te diga, che, me sentí mal con lo que pasó, te lo demuestro. Y uno tenga que recibir de qué manera tiene que tomarse las cosas cuando uno le agreden, que tengan que pedir tolerancia, que nos tengan que pedir... O sea, tolerancia, yo no vengo a pedir tolerancia, yo vengo a pedir aceptación. Aparte te invitó a Pampita. Yo creo que ayer quedó... ¿Cómo? No, que Pampita lo llamó tanto a Gabo como a Flor de la B para que vayan a su programa. Entonces es como raro lo que ella dice. A ver, en mi caso particular me ofrecían hacer una nota para refrescarle lo que había pasado, a lo que yo les planteé, mira, para refrescar vayan a YouTube, que creo que está todo. Claro, mira el tape. A mí lo que me parece mucho más constructivo y adulto, que somos dos personas preparadas emocionalmente como para llevar una charla, tener una charla con ella, en un lugar en el que ella se sienta cómoda, que pueda manejar el tiempo de la conversación. Yo creo que ayer igual, Gabo, quedó claro el punto, yo lo decía hace un rato, ¿no? Cuando la escuché a Flor también explicar esto de cómo lo sintieron ustedes, ¿no? Que hay que ponerse en el lugar del otro para entender qué fue lo que les pasó a ustedes con esa frase, porque es mucho más que la frase, es mucho más que la palabra macho. Sí, obvio. Obvio que sí. Y aparte la palabra macho es como, a ver, decir, la palabra bomba no tiene ningún daño la palabra bomba, pero si lo utilizás arriba de un avión va a tener una consecuencia. Y creo que la palabra macho no tampoco está mal, todo el mundo la usa en un punto, pero creo que hoy en día, en el 2019, es una palabra que se tiene que ir ya transformando porque ha tenido una carga negativa y en el caso de los gays, a algunos nos afecta, nos molesta. Vos dijiste, Gabo, y ayer, creo que Gabo, la función de las palabras... En un momento vos dijiste que durante tu infancia te decían o caminá como macho, movete como macho. Digo, y eso es algo que le pasa a muchos de los chicos que están asumiéndose su sexualidad y es algo que lastima y va calando hondo. Y también ahí se entiende por qué a vos también te afectó de esa forma y hacías lo de cuadrada y todo eso que después te retractaste. Y por más que eso sea mi emocional, mi problema, mi herida, creo que estamos con un micrófono y que tenemos una responsabilidad en lo que pasa, en lo que repercute del otro lado. A ver, cuando yo iba a tomar mis clases de ballet y me ponía la mallita y me veían mis compañeros, me gastaban y me decían, te vestiste como macho, ¿qué te andás poniendo esa ropita de... ¿Entendés? Y hoy en día hay criaturas que ven el bailando como un lugar de anhelo, como un lugar de deseo de llegar a esa pista. y que una Pampita con el peso social que tiene Carolina, me pareció que se manejó como con un cierto nivel de impunidad en un punto. Ahora, Gabo, de no hacerse hay dos cosas cargo que de lo que nos pasaba. Me parece, pero irrefutables. Te doy la derecha 100%. Por un lado, si hay dolor en el otro, nobleza obliga, pido disculpas, independientemente de mis razones, mis motivaciones, mis intenciones, lo que fuere, me parece esto clarísimo. Por otro lado, hay una responsabilidad social en la transmisión del mensaje, porque después, viste, las explicaciones sobre la intencionalidad llegan 3 años más tarde que el mensaje directo. Entonces me parece que ahí hay otro tema. Ahora, hecha esta salvedad,
no podemos pensar que tuvo la intención de hacer un juicio de valor artístico y que en realidad fue tan lejana su intención de hacer un comentario homofóbico y discriminador, etcétera, que se olvidó de toda esta cuestión y lo juzgó como si hubiera visto a cualquier otra pareja del bailando y de ninguna manera vio, digamos, algo que tuviera que ver con condiciones de género o elecciones sexuales en el cuadro que ustedes presentaron. ¿Estoy siendo demasiado buena, raro en mí? No, mira, sí me lo replanteé en el mismísimo instante que estaba sucediendo, porque digo, hay algo que me está haciendo ruido, se debe haber equivocado. Le planteé que la corrección artística que estaba haciendo sobre el trabajo artístico que nosotros presentamos no tenía nada que ver, porque nosotros estábamos presentando un estilo de culto gay, que es exactamente así, la danza esta, el Vogue. Entonces, era necesaria toda esta situación, pero eso es lo que terminó reiterando en esos casi 40, 50 minutos que duró el programa, era que a ella lo que le terminaba le hubiera gustado en sí, para que ella lo aceptara como tal, era a los dos bailarines, sacar esos dos bailarines flacos y afeminados que habíamos llevado y poner dos machotes musculosos, grandotes. Que yo, el bailarín que acompaña a Florencia, sea un machote, un rol masculino, ¿entendés? Para que mi compañera se vea femenina. Fue como todo muy extraño. Lo único que celebró... Bueno, es una invitación a lo único que celebró, reflexionar, ¿no? Sí, Gabo, te escucho. Claro, que está bien que es su postura, yo eso lo respeto, pero en su postura, si está afectándole a otro y no es de agrado, me parece que está errado. La intención no era, no creo que haya sido una intención de parte de ella, pero bueno, si molestó, nobleza obliga, hay que ir para atrás, repensar las cosas. Yo creo que todos es así. Se me acabó el programa. Yo creo que Gabo. si todos nos equivocamos, sí, Se me acabó, perdón. Creo pero no sé qué pasó. Por favor, creo que ya hablamos bastante. Llegaste tarde, Gabo, llegaste tarde. Bueno, tampoco le vamos a... Se lo voy a decir yo, María. Ya lo voy a ir a visitar pronto. Es que estamos todos con el tránsito y los ensayos y cosas. Sí. Te mando un beso enorme, Gabo. Un beso enorme para vos y otro para Flor. Ya lo voy a ir a Flor. visitar pronto. Muchas gracias. Chao. Bueno, y gracias al restaurante del Jardín Japonés por el sushi de hoy, riquísimo, divino, es el restaurante del Jardín Japonés. Amo el Jardín Japonés, me Eso encanta. me pasa por llegar tarde. Estoy vestida de doma, miren qué lindo. Estoy en cuero, ¿eh? Diré toda cuero, como dice Fanny, que me dice, estás en cuero. Doma, me encanta lo que tengo puesto, un cuero divino además. Muchísimas gracias. Subo todo al Instagram. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chau, chau.